O sea, muchas veces creemos que amamos súper intensamente a nuestras parejas, a la familia o, no sé, a nuestros amigos, ¿no? Pero la neta es que leyendo la literatura de uno de los programas de recuperación más famosos del mundo, te topas con algo verdaderamente brutal. Sí, es un golpe de realidad tremendo. Cañón, porque sugieren que eso que a menudo llamamos amor, o sea, con todas sus letras, no es más que usar a la otra persona como un rehén emocional. Ajá. Así que hoy, en esta inmersión profunda, vamos a explorar un concepto que me voló la cabeza, que es la sobriedad emocional. Y pues la misión es descifrar por qué, a pesar de tener las mejores intenciones del mundo, terminamos asfixiando a la gente que más queremos. Exacto. Y mira, para desmenuzar bien esta idea, nos vamos a basar en textos fundacionales de Alcohólicos Anónimos. Ujú. Estamos hablando de libros muy específicos tipo 12 Pasos y 12 Tradiciones, también algunos escritos biográficos sobre el Dr. Bob, que es uno de sus cofundadores, y ensayos sobre la anatomía del miedo y del ego. Y bueno, es súper natural preguntarse, oye, ¿qué tiene que ver un programa de recuperación de adicciones con, no sé, mis discusiones de pareja o mis amistades cotidianas? Claro, suena como a mundos diferentes. Totalmente. Pero la respuesta es que esta literatura es increíblemente útil para todos, porque a fin de cuentas, la adicción es, en muchos sentidos, simplemente el egoísmo y el miedo humano, pero amplificados. O sea, como puestos bajo un microscopio. ¡Guau! ¡Qué buena analogía! Sí, digo, lo que hace el alcohólico con la botella para evadir la realidad o para controlar su ansiedad, pues la persona codependiente lo hace exactamente igual con su pareja o con sus amigos. Ándale. Son mapas precisos de la mente humana. No importa si hay una sustancia de por medio o no, el mecanismo es el mismo. Híjole, esa idea del microscopio, la verdad, lo cambia todo. Porque si somos honestos, todos, absolutamente todos, hemos hecho un berrinche emocional alguna vez en la vida. Uf, sin duda. Yo lo veo así, a ver si hace sentido. Pensemos en las relaciones humanas como intentar conducir un coche deportivo súper padre. O sea, queremos llegar a ese estado idealizado de paz, de compañerismo, y le pisamos al acelerador, ¿no? Ese acelerador vendría siendo el amor, la intensidad, las ganas que le echamos. Ajá, toda la energía. Exacto, pero intentar tener un vínculo sano sin esta sobriedad emocional de la que hablan las fuentes, pues es como intentar conducir ese mismo coche deportivo, pero con el freno de mano puesto a tope. Uy, sí. Y ese freno de mano es el ego. O sea, por más que le aceleres, la fricción va a terminar quemando el motor. Vas a hacer muchísimo ruido, vas a sacar humo por todos lados, pero pues la neta no vas a avanzar ni un metro. Es que el desgaste es inevitable porque todo tu mecanismo interno está operando bajo una presión que, pues, es insostenible. Y lo interesante de estos textos es que no se quedan allá arriba en la filosofía pura, ¿sabes? Ujú. Aterrizan directamente en la sala de tu casa en tus discusiones de domingo. O sea, para entender cómo funciona esta fricción del ego, este famoso freno de mano que dices, hay que observar cómo se manifiestan estas dinámicas de control en el día a día. Totalmente. Y si miramos hacia atrás, es facilísimo ver el peso de ese mecanismo en uno mismo. O sea, yo me acuerdo de un noviazgo del pasado donde, híjole, terminé arruinando las cosas por querer controlar hasta el vuelo de la mosca. Ay, sí, suele pasar. Sí, pero es que en mi cabeza la narrativa era súper noble. Yo decía, claro, lo hago porque me importa muchísimo la relación, ¿no? Si mi pareja iba a un lugar, yo de verdad sentía que necesitaba saber todos los detalles lógicos. El itinerario completo. Todo. Si tomaba una decisión en su trabajo, yo invariablemente sentía la urgencia de opinar para, entre comillas, mejorar su plan. O sea, era un miedo constante a que las cosas se salieran de mi guión imaginario. Pues mira, ahí está. Ese es exactamente el orgullo furibundo y obstinado que se describe en un texto padrísimo que se llama Llegamos a creer. ¡Wow! O sea, tu cerebro te vendía la idea de que estabas cuidando a tu pareja, pero la literatura expone que en realidad, en el fondo, estabas protegiendo una imagen idealizada que tú tenías de cómo debían ser las cosas. ¡Auch! Sí, totalmente. Es un terror absoluto, un pánico a que el universo, o en este caso tu pareja, no esté de acuerdo con el altísimo concepto que tienes de ti misma y de tus planes. Y ese perfeccionismo que mencionas, es solo una máscara socialmente aceptable para la tiranía. Qué fuerte verlo así, pero es la pura verdad. Y la realidad es que esa actitud terminó asfixiando por completo a la otra persona.
Y a mí me dejó, bueno, agotadísima. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la dinámica es al revés? Porque querer ser el director de orquesta como yo, pues es un acto evidente del ego. Sí, Pero también existe la otra cara de la moneda, ¿no? totalmente. Y la otra cara es la dependencia. Y te digo algo, es mucho más escurridiza, es más mañosa. A ver, cuéntame. Yo lo viví. Yo solía tener una dinámica con una antigua amistad donde en lugar de estar microgestionando todo como tú decías, mi onda era colgarme de la gente. Ah, ok. O sea, yo exigía una atención constante, buscaba que esa persona validara absolutamente todas mis emociones, que me escuchara quejarme horas y horas de mis problemas. Híjole, qué pesado, ¿no? Sí, y yo esperaba en secreto que me resolviera la vida, casi como si fuera un padre sustituto. Wow. Y claro, si esa atención no era inmediata, si no era total, mi reacción era de una traición profunda, me sentía ofendidísimo. Y el texto describe esto de una manera brillante. Dice que la persona egocéntrica a menudo despierta instintivamente el instinto maternal o paternal en sus amigos, en sus jefes o en sus parejas. Ah, claro. Como para que los adopten. Exacto. Los manipulan silenciosamente para que los cuiden y los blinden contra el mundo real. Es súper sutil, pero es ego puro. Retomando la analogía del coche, esa dependencia sería como sentarte en el asiento del copiloto, soltar el volante, cerrar los ojos y luego gritar aterrorizado y enojadísimo porque el otro conductor no esquiva un bache, ¿no? Ándale, tal cual. Y aquí hay algo vital. Cuando nos colgamos de alguien de esa manera, solemos vendernos la historia de que es porque la neta amamos muchísimo a esa persona. O sea, el clásico es que no puedo vivir sin ti. Ajá, romantizamos la dependencia. Exacto. Pero viendo esta anatomía del ego que nos cuentas, la pregunta incómoda es, ¿realmente es amor? ¿O es simplemente usar a la otra persona como un cajero automático emocional del que sacamos afecto, validación, seguridad, hasta dejarlo en números rojos? Es usarlo como un cajero automático, sin duda alguna. De hecho, el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones presenta un análisis psicológico muy agudo sobre esto. Ujú. Explica que la egomanía desbordada siempre nos empuja hacia dos escollos, o sea, dos abismos relacionales. O bien insistimos en dominar a las personas, como tú decías, diciendo, haz lo que yo digo. Ajá. O dependemos exageradamente de ellas, exigiendo, resuélveme la vida. Básicamente, o somos el dictador o somos el niño desvalido. No hay de otra. Exactamente. Y el texto detalla por qué ambas estrategias, ya a un nivel puramente mecánico y psicológico, están completamente condenadas al fracaso. A ver. Piensa esto. Si dependes demasiado de otro ser humano, si le exiges que sea tu suministro inagotable de paz mental, pues eventualmente te va a fallar. Claro, es demasiada presión. Y no porque sea una mala persona, sino porque es humano. O sea, nadie tiene la capacidad infinita de llenar el vacío existencial de otro. Y por otro lado, en tu caso, si intentas dominar, la naturaleza humana dicta que la otra persona tarde o temprano se va a rebelar y va a buscar su libertad. Totalmente. Y cuando ese cajero automático emocional ya no da fondos, o cuando la pareja a la que intentamos controlar finalmente dice ya basta, nuestra reacción no es de autocrítica, ¿verdad? No, para nada. Al contrario, nos sentimos las víctimas más grandes del universo. Sentimos que nos han traicionado y reaccionamos súper a la defensiva. O sea, la hacemos de todos, armamos el berrinche emocional completo. Reaccionamos con ira y con autocompasión, que según el programa, son las emociones más tóxicas que existen. Uf, ¿Y sabes por qué el ego elige la dependencia? Esta es la parte que a mí se me hace verdaderamente fascinante. ¿por qué? Porque la dependencia extrema no es debilidad, aunque lo parezca. Es una estrategia de control disfrazada. A ver, ¿cómo? La dependencia es control. Sí, es una tiranía de la debilidad. Al hacernos las víctimas indefensas, al negarnos a asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones, básicamente estamos obligando al otro a que gire en torno a nuestras necesidades. ¡Wow! O sea, el ego toma esta forma de vulnerabilidad extrema solo para asegurarse de seguir siendo el centro absoluto de atención. Ambos extremos, el dictador y el dependiente, buscan exactamente lo mismo, que el mundo exterior se doblegue ante ellos. Ay, quiero detenerme ahí un segundo porque eso me explica muchísimas cosas. O sea, si ambas actitudes son solo el ego tratando de someter a los demás, ¿cuál es el motor de ese ego? O sea,
¿por qué la mente entra en ese estado de pánico y siente la necesidad loca de poner el freno de mano? Mira, la raíz de todo ese caos, y la literatura es súper enfática en esto, es el miedo. ¿El miedo? Sí, pero el miedo descrito no solo como «ay, me asusté», una emoción pasajera, lo describen como una hebra maligna, literal una enfermedad del alma que corroe todos los cimientos de nuestra vida. ¡Qué fuerte! Es un miedo irracional a no poder satisfacer nuestros instintos más básicos. O sea, todo ser humano tiene instintos naturales, ¿no? El deseo de seguridad material, el instinto social de pertenecer a la tribu y el instinto de tener relaciones íntimas o sexuales. Y estos instintos no son malos en sí mismos, digo, son necesarios para sobrevivir. Claro, el problema no es tener el instinto, es cuando se sale de control. Precisamente. El problema es cuando el miedo irracional nos convence, allá en el fondo, de que nuestras necesidades no van a ser cubiertas. Ahí, esos instintos se descarrilan y se convierten en exigencias tiránicas. Hacerme sentir que soy la más importante. Exacto. Y cuando el mundo o tu pareja no cumplen con esas exigencias que además son imposibles, sentimos que nuestra supervivencia misma está amenazada. Y esa amenaza, aunque sea imaginaria, te genera terror. El terror se convierte instantáneamente en ira, y ahí, justo ahí, es cuando entra el falso orgullo. Ándale. El orgullo actúa como si fuera el abogado defensor del ego, justificando nuestra ira y diciéndonos, tienes toda la razón en castigar a esta persona por no darte lo que exigías. O sea, al final todo se reduce a una ceguera espiritual y emocional tremenda. ¡Wow! Es que entender este mecanismo de cómo pasamos del miedo natural a la ira y luego al orgullo es como por fin ver el tablero de juego completo. Sí, se aclara todo. Y una vez que nos empieza a caer el 20 de lo tramposas que son estas dinámicas internas, pues surge la pregunta del millón, la más urgente. ¿Cómo demonios soltamos ese freno de mano? Esa es la gran pregunta. Porque, o sea, identificar que usas a la gente como cajero automático está muy bien, es el primer paso. Pero salir de ese ciclo tóxico debe requerir algo más que solo echarle ganas o desearlo, ¿no? Totalmente. Requiere un cambio radical de perspectiva, y las fuentes documentan cómo se descubrió esta salida a través de un momento histórico súper específico. A ver, cuéntanos. Fue el encuentro en 1935 entre los dos cofundadores de AA, Bill W. y el Dr. Bob. Fíjate que antes de ese encuentro, Bill había logrado mantenerse sobrio por unos meses, pero estaba desesperado, al borde de una recaída. Ok. Y hasta ese momento, su estrategia para ayudar a otros había sido predicar. O sea, él llegaba desde una posición de superioridad moral, intentando arreglar a los demás, dominarlos con su gran conocimiento. Claro, trataba de ser el salvador de la historia. Otra vez el director de orquesta. Exacto. Y fracasaba miserablemente, porque predicar y querer salvar a otros desde esa superioridad sigue siendo, pues, un acto del ego. Es el ego alimentándose de la idea de yo estoy súper bien y tú estás roto. Uf, sí. Pero cuando Bill conoció al Dr. Bob, algo interno se rompió. Se dio cuenta de que él no estaba ahí para arreglar al doctor. Estaba ahí porque si no hablaba con otro ser humano que entendiera su dolor, él mismo se iba a morir. ¡Wow! No llegó a instruir, llegó admitiendo su propia vulnerabilidad total. O sea, necesitaba al Dr. Bob tanto como el Dr. Bob lo necesitaba a él. Y es que ese nivel de honestidad nivela el terreno de juego por completo. O sea, ya no hay una jerarquía de yo te salvo o tú me salvas. Es simplemente a ver, estamos los dos metidos en este fango, ¿cómo lo hacemos para salir juntos? Ese es el punto clave. Ese dar y tomar mutuo, pero desde un plano de absoluta igualdad, se convirtió en el eslabón perdido de todo el programa. Cuando tú te presentas sin el disfraz de salvador y también sin el disfraz de víctima, destruyes por completo el juego del ego. Claro. Y esto nos lleva directamente al concepto que une todas estas ideas, que se desarrolló en un ensayo muy famoso sobre la sobriedad emocional. Ahí se plantea que estar sobrio físicamente es solo el inicio. Si tú sigues dependiendo de que la gente actúe a tu manera para no sentir ansiedad o enojo, sigues intoxicado emocionalmente. Híjole, la sobriedad emocional. Es un término con muchísimo poder. Básicamente significa dejar de estar enganchado a los dramas, ¿no? Dejar de reaccionar a cada pequeño estímulo que no nos gusta o nos incomoda. Pero a ver, en la práctica diaria, ¿cómo se alcanza esa sobriedad? Pues el ensayo postula que la clave absoluta, y quizá la más difícil de todas,
Es rendirse continuamente ante las demandas malsanas que le imponemos a la gente y al universo. Ujú. Porque, piénsalo, constante y secretamente estamos exigiendo que las cosas se ajusten a nuestras expectativas para poder sentir paz. Sí, todo el tiempo. Y el texto propone un ejercicio que es demoledor. Dice que si examinamos cualquier perturbación emocional que sintamos en este preciso momento, ya sea, no sé, un enojo leve con un compañero de trabajo o una depresión profunda, siempre vamos a encontrar en la raíz alguna dependencia malsana y su consecuente exigencia. Wow. Solo cuando identificamos esa exigencia oculta y tomamos la decisión consciente de soltarla, empezamos a experimentar la verdadera libertad, para vivir y para amar de manera auténtica. Mira, soltar las exigencias suena increíble en teoría, pero quiero ser abogada del diablo por un momento. A ver, échale. El programa te habla de soltar el ego, de perdonar, de este famoso dar y tomar constante. Pero en el mundo real, o sea, en una oficina súper competitiva o en relaciones donde la neta la otra persona no tiene ninguna intención de cambiar sus actitudes tóxicas, ¿no es esta filosofía una receta perfecta para convertirte en el tapete de todo el mundo? Es una excelente pregunta. Porque, ¿cómo le haces para evitar que, al bajar las defensas del ego, la gente simplemente pase por encima de ti? Claro, esa es de hecho una de las confusiones más grandes cuando uno empieza a abordar estos textos. Existe esta idea errónea de que soltar el ego significa anularse, hacerse chiquito. Ajá. Pero el programa es extremadamente claro al respecto, sobre todo cuando profundiza en el trabajo de los pasos 8º y 9º. ¿Esos de qué tratan? Esos tratan específicamente sobre la reparación de daños. Y mira, el proceso no te pide jamás que seas un mártir. Hay una máxima en la literatura que lo define perfecto. Nos enseñan a ser implacablemente duros y honestos con nosotros mismos, pero siempre considerados con los demás. Ok, o sea, duros con nosotros mismos en el sentido de no dejar pasar nuestras propias manipulaciones o mentiras. Correcto. Ser capaces de ver nuestras trampas. Pero la clave aquí es entender cómo definen ellos la humildad. La verdadera humildad, según esta filosofía, jamás es humillación. No es dejar que te pisoteen, para nada. Ok, qué alivio. La humildad es simplemente ver la realidad con claridad meridiana, sin ponerte los lentes deformantes de la soberbia, pero tampoco los de la victimización. De hecho, un amor sano y maduro a menudo implica poner límites muy claros. Pues sí, porque permitir que alguien más abuse de ti o te falte el respeto tampoco es un acto de amor, ¿verdad? Es seguir jugando al rol de la víctima indefensa, lo cual nos vuelve a llevar a la dependencia que hablábamos. Exactamente. Es el mismo ciclo. Al reparar los daños del pasado a través de estos pasos, el objetivo principal es soltar lo que en psicología moderna llamaríamos la vergüenza tóxica. ¿Cuál es la diferencia con la culpa normal? Que la culpa te dice, cometí un error. Y eso es útil, porque te lleva a pedir perdón y a reparar el daño. Pero la vergüenza tóxica te dice, yo soy un error. Uf, qué duro. Sí, y esa vergüenza es la que te hace sentir que no mereces respeto. Te lleva a esconderte, o por el contrario, a sobrecompensar queriendo controlarlo absolutamente todo para demostrarle al mundo que sí vales. Entonces, el trabajo de estos pasos es básicamente como limpiar el motor del coche. Ándale. O sea, es quitarle toda la mugre de la vergüenza y del miedo para que ese freno de mano del que hablábamos se pueda liberar suavemente, sin forzar la máquina. Es limpiar la percepción que tienes de ti misma. Cuando tú eliminas esa vergüenza, ya no necesitas dominar a nadie para sentirte importante, ni necesitas depender de nadie para sentirte salvo. Te conviertes, en palabras de los propios textos, simplemente en un amigo y compañero de confianza. ¡Qué bonito suena eso! Sí, eres un trabajador entre trabajadores. Liberarte de ese miedo a lo que los demás piensen de ti y de ese falso orgullo te hace paradójicamente invulnerable, porque ya no estás reaccionando desde la herida que necesita atención constante, sino que respondes desde la claridad de saber exactamente quién eres. ¡Wow! Es cambiar completamente la fricción por la atracción. O sea, en lugar de estar quemando toda nuestra energía vital intentando cambiar a la pareja o exigiéndole al amigo que nos valide cada 5 minutos, empezamos a avanzar por nosotros mismos. Así es. Y la verdad, si observamos todo este recorrido, es súper fascinante, pero a la vez da un poco de miedo darnos cuenta de que nosotros mismos somos los arquitectos de nuestras relaciones más tormentosas. Completamente. O sea, es nuestro orgullo,
Es nuestro miedo irracional a que nos quiten eso que creemos necesitar a fuerza. Y son nuestras exigencias infantiles las que terminan construyendo las rejas de nuestra propia prisión emocional. Y el camino hacia afuera, esta famosa sobriedad emocional, es justamente la transición de un estado de egocentrismo crónico que nos mantiene aislados hacia una verdadera compenetración con los demás. Es llegar a la aceptación profunda de que tu paz interior no puede, y de hecho no debe, depender de que el universo o las personas se comporten exactamente como tú dictaste en tu guión mental. Totalmente. Al final de cuentas, revisar todo este material tan profundo nos obliga sí o sí a hacer un inventario personal. Nos invita a todos en la tribu a evaluar los vínculos que tenemos hoy en día. Es una tarea diaria. Sí, a preguntarnos allá en el silencio de nuestra propia mente, ¿a quién estoy asfixiando en este preciso momento porque mi ego tiene miedo? ¿A quién estoy usando como cajero automático para llenar mis propios vacíos? Cuestionamientos súper duros. Durísimos, pero es una invitación directa a dejar de estrangular las relaciones y comenzar de una vez por todas a construir dinámicas maduras. Dinámicas basadas en la libertad de dar incondicionalmente, pero claro, manteniendo nuestra dignidad personal. Y hay que decirlo tal cual, ser brutalmente honestos con nosotros mismos sobre nuestras propias mañas, manipulaciones y miedos, pues es un proceso sumamente doloroso, no es fácil. Nada fácil. Pero, como bien señalan estos textos fundacionales, es un dolor completamente necesario. Es un dolor constructivo que produce el verdadero crecimiento del espíritu humano. Absolutamente. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero dejarles a todos un pensamiento provocador para que lo reflexionemos ya a nivel súper personal. Venga. A lo largo de todas estas fuentes, se hace muchísimo énfasis en reparar el daño hacia los demás, ¿no? O sea, arreglar las cosas con los amigos, perdonar a los que nos hirieron y sobre todo dejar de exigirle a nuestra pareja. Pero, a ver, si la verdadera sobriedad emocional exige desinflar el ego y eliminar esa vergüenza tóxica de raíz, entonces quizás, solo quizás, la relación más retorcida y dañada que necesitamos arreglar urgentemente no es con alguien externo. Quizás con la persona que vemos en el espejo todos los días. Porque, seamos honestos, ¿es realmente posible dejar de asfixiar a las personas que decimos amar si internamente nos seguimos asfixiando todos los días con culpa, con un perfeccionismo despiadado y con un profundo resentimiento hacia nosotros mismos? ¡Wow! Yo creo que la sobriedad emocional muy probablemente empieza por dejar de ser nuestros propios tiranos. Totalmente de acuerdo. Esa es la frontera final de todo este trabajo interno. La reconciliación con uno mismo es el cimiento indispensable, la única manera para poder mirar a los demás con verdadera igualdad y compasión. Una reflexión que nos deja, muchísimo trabajo por delante a todos. Ha sido un recorrido extraordinario por la mente humana a través de estas herramientas de recuperación. Y bueno, para despedirnos de la tribu, nos quedamos con una frase de profunda fortaleza y aliento, que es el corazón mismo de esta literatura. Felices 24 horas a todos los guerreros de la luz.